Yo les quiero hablar hoy sobre la diferencia del que muere en Cristo y el que muere en pecado. Dios nos guarde. Vamos a mirar, mis amados hermanos, Lucas 16, versículo 22 al 31. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima, o sea, un hueco, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nosotros vemos ahí que se refiere a Lázaro, un hombre que sufrió mucho. Pero ahora que ya murió el Señor Jesucristo, ya no es por sufrimiento, es por tener a Cristo o no tener a Cristo. ¿Y está claro, mis amados hermanos? Si tienes al Señor, cuando mueres, vienen ángeles de luz, se ve claro, y te llevan al lugar correcto, donde Dios sabe que debemos estar, ¿sí? Y si no tienes al Señor, parece que también llegan ángeles y te llevan al otro lugar. Ahora, la pregunta es, el rico, aquí le llaman el rico, ¿cuándo sale de ahí? De ese lugar de tormento, ¿cuándo sale? No hay esperanza. ¿Y está claro, mis amados hermanos? Entonces, pero cuando tenemos la oportunidad de vivir, cuando tenemos la oportunidad de buscar, cuando tenemos la oportunidad de agradar a Dios, no nos preocupamos. ¿Está claro, hermanos? Sí. Pero después, cuando llegamos ahí al lugar de muerte o al sepulcro, llamémosle al Señor así, cuando llegamos al sepulcro, ¿para dónde vamos? ¿Qué ángeles vienen a buscarnos? Muchos hermanos dan testimonio que cuando están muriendo, ¿sí? Vienen ángeles especiales que van. ¿Sí? ¿Qué clase de ángeles vienen por nosotros cuando tengamos que irnos? ¿Y está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para tomarlo en serio. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, un día va a haber, me supongo yo, que unas filas muy grandes, ¿sí? Porque la gente va a estar pendiente para ver a qué lado van, para dónde van. ¿Sí? Miren, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso debió ser tremendo. Eso deben ser cosas muy violentas. ¿Sí? Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínense haciendo una cola que debe ser tremenda, ¿sí? Y parece que somos nosotros los que vamos a juzgar. Parece, ¿sí? No estoy diciendo que sea exactamente, pero la palabra dice que nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Ahora, esas colas, con esa expectativa que llegan a, ya sea usted o a mí, si vamos a juzgar, confiemos en el Señor. ¿Para dónde voy? ¿Cómo se llama? Pedro Martínez, déjeme ver en el libro. ¿Sí? Sí, usted va para allá. O no, usted va para allá. ¿Está claro, hermano? Sí, eternamente. Eso, hemos pensado en eso, mis amados hermanos. Que Dios nos guarde. Nos hemos preocupado porque ese día nos digan: estás en el libro. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Ahora, será mucho más la gente que va para otro lado que la gente que está en el libro. Que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces quería mostrarles la necesidad, por lo menos,
recordarles a los hermanos la necesidad de estar en Dios, de buscar a Dios, antes que sea demasiado tarde. Ahora bien, mis amados hermanos, hoy nos estamos refiriendo a Eric, porque obviamente los hermanos están pensando en él. ¿Por qué murió Eric siendo cristiano y habiéndose orado por él? Porque muchos hermanos están preguntando. ¿Y está claro? Bueno, ¿y por qué Eric se murió si habíamos orado? Bueno, X, Y, Z, mis amados hermanos. Entonces yo quiero tratar de mostrarle a los hermanos lo siguiente. Ahora, tenemos que orar por todos los enfermos, porque el Señor sana, pero es el Señor el que define según su propósito. ¿Sí está claro? Se nos manda a orar, porque el Señor sana. Pero oramos por el enfermo, pero el Señor es el que define según su propósito. Por eso no podemos hablar a la ligera. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Debemos orar por cada enfermo, porque así nos manda el Señor, pero el Señor define. ¿Por qué define? Hermanos, porque hay en matemáticas se le llama variables. Hay muchas variables. ¿Está juzgando Dios en una persona, una familia, que visita del padre hasta los hijos, hasta la cuarta generación? ¿Está Dios queriendo bendecir a ese hombre que se esforzó? O X, Y o Z. Hay muchas variables que solo Dios las sabe. ¿Sí está claro, hermanos? Pero ¿qué debe hacer el cristiano verdadero? Hay que orar por los enfermos, pero el Señor define. ¿Está claro, mis amados hermanos? Miremos. Ahora, uno dice, uy, pero si ese es un cristiano bendecido, ¿por qué le pasa eso? No, hermano, el Señor sabe por qué lo hace. ¿Está claro? Pero todo es para bien de ese cristiano. Porque así lo dice la palabra, que para el cristiano todo es para bien, porque tenemos un Dios de amor. Adorado sea Dios. Cualquier cosa que nos pase es para bien. Ahora, ¿pero a los cristianos les pasan cosas duras? Sí. ¿Sí? En el propósito de Dios, porque en el mundano pues cualquier cosa puede pasar, pero en el cristiano todo está medido. ¿Está claro, hermano? Sí, porque Dios está cuidando al creyente. Ahora, pero le pasan cosas. Miremos Hebreos capítulo 11, y vamos a leer los versículos 36 al 39. Bien, otros experimentaron vituperios, cristianos verdaderos, y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hombres de Dios. Ahora, hombres grandes. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. ¿Sí? De los cuales el mundo no era digno, porque eran demasiado grandes. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombres de veras, hombres y mujeres de veras. Adorados a Dios, el 39. ¿Sí? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, eso lo dice Dios, no recibieron lo prometido. ¿Está claro, hermano? Sí. Ahora, miren el versículo 16. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, a pesar de que aparentemente perdieron. ¿Sí? Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les tiene preparada una ciudad fuera de serie a esos hermanos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Allá tienen una cédula que los espera. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora miremos otro caso. Miren Hechos capítulo 6, versículo 8. Miren este hombre. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora miren el capítulo 7, versículo 59. ¿Y apedreaban a quién? Al mismo que tenía tanto poder. ¿Sí? Y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El versículo 60. ¿Sí? Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se fue. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Hombres de veras, mujeres de veras, que amaron a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Adorado sea Dios. Entonces uno dice, ¿por qué pasan las cosas? Hermanos, si eres un creyente, estás en las manos de Dios. Lo que te pasa es para bien. ¿Sí está claro, hermano? Si pasas por el dolor, Él tiene un plan. Si pasas por el gozo, Él tiene un plan. Si pasas por X o Y, Él tiene un plan. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Porque cada creyente es amado de Dios y cuidado de Dios. Alabanzas al Señor. En otra parte dice que somos como la niña de sus ojos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo sabemos? Ojo a esto. ¿Cómo sabemos que la muerte visitó la familia? Estoy hablando de la familia de Eric.
¿sí? Por algún motivo que nosotros desconocemos. La muerte visitó a esa familia. Ahora, y en su amor, Dios se llevó de la familia un cristiano salvo y no un inconverso o un cristiano en pecado. ¿Y está claro, hermanos? Llegan momentos malos para la familia. ¿Tenemos a Dios para rechazarlo o no? ¿Está claro? ¿Qué dice la palabra? Que nos fortalezcamos en Dios para el día malo. ¿Está claro, hermanos? Que cuando somos visitados y tenemos poder para rechazar o no tenemos poder para rechazar. Que Dios nos ayude, adorado sea Dios, para entenderlo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Por eso dice el Señor, por eso dice claramente, fortaleceos con toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que cuando llegue el día malo podamos salir victoriosos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, lo que quiero decir es que Dios no hace cosas a la loca, especialmente con el creyente, ¿sí? Dios tiene el control y todo en Dios tiene un porqué, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude para sujetarnos a la voluntad de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios tienen temple, son de sangre azul. ¿Sí está claro, hermano? ¿Sí me entienden los hermanos con sangre azul? Lo entendemos con los toros. ¿Sí han visto los hermanos, los toros, como les he dicho alguna vez? Uno mira esas corridas de toros y algo muy feo, ¿sí? Como maltratan al toro, pero no maltratan a cualquier toro. ¿Está claro, hermano? ¿A qué toro maltratan? Al toro de pura sangre. ¿Por qué? Porque si es un toro normal, y cuando lo pullan en el morro, el toro se va de nalga, se cae, ¿sí? No resiste. Pero si es de pura sangre, cuando lo pullan, se pone más bravo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Los creyentes son gente de sangre azul. Las pruebas lo fortifican. Adorado sea Dios. ¿Sí está claro? El dolor lo fortifica. Porque se fortifica en Dios. Alabanzas al Señor, que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora, como les decía, Dios sana, ¿sí? Debemos orar por los enfermos, pero es Dios el que define. Es Dios el que define si se debe ser sano o no se debe ser sano. Miremos Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice así la palabra, vamos a leer hasta el 27. Y en verdad os digo, aquí está hablando el Señor, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, que tenían hambre, ¿sí? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y está claro, hermanos? Ahora bien, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía tanto poder que aún muerto resucitaba gente, ¿sí? Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Es Dios el que define. Es Dios el que define. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Que Dios nos ayude. Ahora usted me dirá, ¿pero debemos orar por los enfermos? Sí. Ahora, ¿Dios sana? Sí, pero Él define. ¿Está claro, hermano? Sí. Adorado sea Dios. Puede tener con el enfermo un propósito mucho más glorioso que la misma sanidad física. ¿Sí? Dios es el que define. Alabanzas al Señor. Ahora bien, pero miremos las enseñanzas valiosas que nos envió Eri, que de pronto nos sirve a nosotros. Pero la vida de Eri, a pesar de ser corta, nos dejó varias enseñanzas valiosas. ¿Cuáles? Una, ¿sí? Nos mostró que la vida es valiosa, que hay que usarla, ¿sí? Con seriedad cada momento, porque la vida se va. ¿Está claro, hermano? Se fue muy joven. Me entiendo que tenía 19 años, ¿no? Algo así. 20 años, sí. Entonces, se fue. ¿Está claro, hermano? Sí. Hay personas que llevan una vida corta, pero profunda. Y ese fue Eric. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, estás aquí, dele gracias al Señor, ¿sí? Y utilice bien la vida, ¿sí? No la desperdicie. Alabado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa nos enseñó Eri? Que hay que amar la vida, ¿sí? Y que la forma de amarla se llama fidelidad a Dios. Él amó la vida y fue fiel, a pesar de ser joven. ¿Y está claro, hermanos? Sí. Que ojalá los jóvenes hayan aprendido eso y que Dios los guarde, porque no es fácil hoy ser joven y ser fiel. Ahora, cuando yo era joven y se me facilitaba ser fiel, ahora es muy duro. Ahora o consagración o mundo.
No hay alternativa, mis amados hermanos. O consagración o mundo corrompido. Que Dios guarde a nuestros jóvenes. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa? Nos enseñó que hay que estar listos, porque en cualquier momento podemos ser llamados. O principia un campo que no esperábamos. Recuerdo que oramos por él cuando tenía únicamente un problemita en un pie. Y lo invadió en menos de nada. ¿Está claro, hermanos? Sí. Y lo invadió el cáncer en menos de nada. Que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos enseñó? Nos enseñó que hay que aborrecer el pecado, porque sin santidad nadie verá a Dios. Eric cuidó su santidad. Eso es importante. Ojalá los jóvenes que están acá, ¿sí? Los jóvenes de la iglesia pues también hayan aprendido esa lección. Sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Aborrezca el pecado. Si quiere ser bendecido, aborrezca el pecado. Ahora, el pecado tiene un problema grave. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias son más complicadas que el mismo pecado. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, Eric nos enseñó la perseverancia en la fe, ¿sí? Sin perder el ánimo. Aquí lo veíamos en culto muchas veces retorciéndose de dolor, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque la palabra muestra que es la única forma de mantenernos en Dios. Miren Hebreos capítulo 10, versículo 35. Es importante, mis amados hermanos, que sienta la necesidad del culto. Él nos enseñó eso. Adorado sea Dios. Ahora, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36, a pesar del problema. ¿Sí? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. ¿Sí? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué pasa? Lo pierde todo. No agradará a mi alma. Ofender a Dios es lo más terrible. Versículo 39. ¿Sí? Pero nosotros somos de sangre azul. ¿Sí? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe perseverante. ¿Sí? Para preservación del alma. Que Dios nos ayude para ser esa clase de personas. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa nos enseñó Eri? ¿Sí? Eri nos enseñó que para ir al cielo hay que esforzarse. A veces, ojo a esto, a veces tenía dolor intenso, pero estaba en culto. ¿Está claro, hermano? Ahí lo veíamos y se retorcía, pero estaba en culto. ¿Cuántos hermanos que no tienen dolor intenso, pero simplemente se quedan en su casa, teniendo la oportunidad de estar en culto? ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Él lo aprovechó. Y yo creo que cada culto que estuvo aquí con dolor, Dios lo registró allá. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y le dio grados, y le dio grados. Que Dios nos ayude, porque Dios, hermanos, le gusta el hombre y la mujer esforzada. Alabanzas al Señor. Ojo a esto. En una de las veladas estaba tan enfermo que casi se nos muere. Los hermanos que estaban en la velada saben que estoy diciendo verdad. Casi se nos muere. Aún así estaba en la velada. ¿Está claro, hermano? Sí. Aún así estaba en la velada. Tuvimos que orar y orar porque casi se nos muere. Ahora bien, entiendo que alguna vez salió del hospital para ir a la velada. Salió del hospital y se fue para la velada. Entonces, hermanos, ese es el hombre de Dios. Esa es la mujer de Dios. ¿Está claro? Ese es el hombre que a Dios le gusta. ¿Está claro, hermano? No es ese conformista tranquilo. No, de pronto me uno de los hermanos desde acá y de pronto hasta acostado. ¿Está claro, hermano? Sí. No, Dios quiere ese hombre o esa mujer esforzada que le saca tiempo para adorarlo. Adorado sea Dios. Y como alguien ha dicho, si tú amas, te quiero presente. ¿Está claro, hermano? Sí. Dios le gusta a esa gente. Miren, aunque ya lo leyeron los hermanos, miren Salmo 116, 15. Quizás por eso se lo llevó. ¿Sí? Estimada es a los ojos de Jehová. ¿Quién? La muerte de sus santos. ¿Está claro? A Dios le gusta que esos estén cerca. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para aprender esas lecciones. Alabanzas al Señor de la gente que tiene agallas. ¿Sí está claro, hermano? Sí. La gente de sangre azul. Adorados a Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué otra cosa nos enseñó Eri? Que para ir al cielo no hay caminos fáciles. ¿Sí? Este sí fue una experiencia. Mientras yo lo visitaba, ¿sí? En el hospital, tuvo un momento de tanto dolor que mientras gritaba se desmayó.
Le gritaba, ¿está claro, hermano? Y yo veía que ni los médicos podían hacer nada. Entonces yo le preguntaba al médico, bueno, ¿y qué van a hacer para calmar el dolor? Me decía, es que el cáncer le cogió la columna y esos huesitos le duelen mucho, ¿sí? Pues, que Dios nos guarde, adorados a Dios. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para agradecer el bien que nos está dando. ¿Qué quiero decir con eso? El bien que Dios nos da hoy. Poder salir de aquí y poder llegar a la casa y poder comer. Ya últimamente no podía comer. Poder, hermanos, estar sin dolor. Eso es un privilegio que Dios nos da. ¿Está claro, mis amados hermanos? Adorados a Dios. Y para nosotros es más. ¿Por qué? Porque el tiempo para el creyente es más glorioso. Porque el tiempo para el creyente es para que crezca en Cristo, para que se consagre, para que aprenda a orar, a adorar, a buscar alabanzas al Señor, a conocer a Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿sí? Que el Señor nos ayude para no buscar la facilidad, sino ponerle el alma para buscar al Señor. Y Dios nos mantendrá en victoria, alabanzas al Señor. Entonces, por último, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para agradecer el bien que Él nos da y que lo aprovechemos. ¿Para qué? Que lo aprovechemos para esforzarnos en Dios, que lo aprovechemos para consagrarnos, adorados a Dios, quitar la carnalidad y la frivolidad y buscar al Señor, que aprovechemos para vivir vidas santas, porque sin santidad nadie verá a Dios, que aprovechemos el tiempo que Dios nos da para vivir vidas consagradas, apartados del mundo, mis amados hermanos, alabanzas al Señor, y que aprovechemos para agradarle a Dios por cada minuto de vida que nos da. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos. Padre, ayúdanos para consagrarnos a ti, para usar cada minuto, para ser esforzados, para ser valientes en Cristo, para ser gente que te ama, que te alaba, que te glorifica, para mirar el ejemplo de Eric, Padre Celestial, Señor, que a pesar de los dolores intensos, no fallaba al culto, no fallaba a la velada, se esforzaba para agradarte. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Danos ese corazón valiente, Padre mío. Danos ese corazón esforzado para amarte y glorificarte. Señor, te amamos, te alabamos, te glorificamos. Señor, ayúdanos para buscarte, para amarte, Señor bendito, y para vivir vidas santas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.